Génesis 2:4, vamos a leer la parte B, o sea, la mitad del versículo en adelante. Génesis 2:4b dice: el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora Génesis 5:1, versículo 5:1, Génesis 5, versículo 1, la parte A. Este es el libro de las generaciones de Adán. Hermanos amados, paz del Señor, vamos avanzando en considerar el libro de Génesis y hoy entraríamos a nuestra reunión número 5, donde vamos a considerar la segunda tablilla. En la primera reunión, en la introducción que hicimos, creemos que Génesis fue compilado a través de tablillas, que eran historias. Creemos que Moisés tuvo acceso a todas esas tablillas y luego él recopiló esas tablillas y por inspiración divina las actualiza y compone lo que conocemos nosotros como el libro de Génesis. Lo entendimos así basándonos en la palabra hebrea Toledot o Toldot, que aparece 10 veces en el libro de Génesis. Ya miramos la primera relación o la primera historia que iba de Génesis 1:1 a Génesis 2:4a, que ya la consideramos en las reuniones anteriores, y la primera tablilla terminaba donde dice: estos son los orígenes o la escritura de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Entonces el origen ya lo vimos, del 1:1 pasamos por el hexamerón, llegamos al séptimo día de reposo y terminamos entonces en el 2:4a. Vamos a iniciar la segunda tablilla, la segunda relación. Va de Génesis 2:4b hasta Génesis 5:1a. Si usted lo puede ver, habla de este es el libro de las generaciones de Adán, dándole sentido a lo que trata de decir el escritor. Cuando usted mira Génesis 5:1 en adelante, lo puede mirar ahí rápido, se va a dar cuenta que en el capítulo 5 solamente hablan 4 versículos de Adán, solamente. Entonces no tiene sentido que la historia de Adán solamente se hable 4 versículos de Adán. Tiene más sentido la historia de Adán desde Génesis 2:4a, donde habla de su creación o formación, donde habla de la formación de Eva, donde habla de el propósito por el cual Dios los puso en el huerto, donde habla del huerto que Dios hizo para ellos, donde habla de los hijos que tuvieron, donde habla del pecado de ellos, donde habla de la descendencia de Set, ¿cierto? Entonces, creemos que tiene mucho sentido la segunda tablilla que termina con ese colofón: este es el libro de las generaciones de Adán. O sea, ¿qué es todo lo que vivió Adán? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Eso es todo lo que vivió Adán. La tentación que tuvieron, ¿cierto? Su caída en pecado, la muerte. Entonces, ese es el contenido de la historia de Adán. Entonces, por eso dijimos, Génesis 2:4b inicia la tablilla y termina en Génesis 5:1a, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Y mire que llamo la atención a algo, hermanos. El escritor sagrado utiliza el término sefer, libro, y la Septuaginta, que la tengo acá, en Génesis 5:1 dice lo mismo: este es el libro de las generaciones de los hombres. La Biblia textual 4 dice: esta es la escritura de la genealogía del hombre. Entonces llamo la atención a dos cosas. Uno, en Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. La palabra libro en hebreo es sefer. Y la Septuaginta dice: este es el libro de la generación de los hombres. La palabra griega para libro es biblos, donde viene Biblia. ¿Qué quiere decir? Que eso lo que tenía Moisés era un libro, por eso le llama así. Este es el libro. Lo que pasa es que los libros en ese tiempo no eran de papel,
eran las cuñas cuneiformes. Se grababan en el barro, se quemaban después y ahí quedaba la historia grabada. Esa era una de las maneras antiguas de escribir, ¿cierto? Entonces vamos a considerar la segunda tablilla, la segunda relación, la relación, el libro de Adán. Entonces vamos a considerar lo que vivió Adán. No podemos hablar de su nacimiento, sino de su formación. Podemos hablar de la formación de su esposa, podemos hablar de lo que pasó en el huerto, podemos hablar de la tentación y la prueba que tuvieron, podemos hablar de la caída en pecado, podemos hablar de la historia de sus primeros hijos, podemos hablar de cómo el hijo mayor mató al menor, podemos hablar cómo tuvieron un tercer hijo, aunque tuvieron más, pero por la revelación divina solo se menciona a Set. Habla de los descendientes de Set. Entonces, ¿quién más que Adán para contarnos lo que él vivió? Por eso tiene mucho sentido Génesis 5:1a para atrás, porque esa es toda la historia de Adán. Si usted mira Génesis 5:1 para adelante, solo los 4 primeros versículos de Génesis hablan de Adán. Y eso habla que dice que Adán vivió tantos años y engendró hijos e hijas y murió. Eso es lo único que dice. Esa no es la historia de Adán. La historia de Adán es de Génesis 5:1a para atrás hasta Génesis 2:4a. ¿Listo? Bueno, cuando nosotros miramos esta segunda tablilla, nos vamos a dar cuenta de que aparece en el 2:4a el día que Yahvé hizo la tierra y los cielos, Yahvé Elohim. Nos damos cuenta que es la primera vez que aparece en el escrito de las escrituras la palabra o el nombre Yahvé. Es la primera vez que aparece, ¿cierto? Y aparece con Yahvé Elohim. Bien, pasa algo por la aparición de Yahvé en esta segunda relación. De aquí surgieron teorías, sobre todo liberales, en cuanto a la composición del Génesis. Las teorías liberales lo que enseñaban era que uno fue el escritor del primer capítulo, otro fue el escritor del segundo capítulo. Entonces se generaron varias hipótesis, entre ellas hay una que se llama la hipótesis documentaria. Entonces unos dicen, mira, el primer capítulo lo escribieron los eloístas por Elohim. El segundo capítulo lo escribieron los yavistas por Yahvé, ¿cierto? Y luego viene otra teoría que habla de los sacerdotistas. Entonces se creó esa teoría, pero lo que nosotros creemos es que es el mismo autor, el Espíritu Santo, pero utilizando diferentes fuentes o medios para escribirlas, ¿cierto? Entonces, cuando se habla en Génesis 1 de Elohim, se está hablando de él como el poderoso, como el creador de todas las cosas. Esa es la intención de Génesis 1. En Génesis 2, aunque habla de la formación del hombre, ya el énfasis no es la creación del cosmos, el Elohim poderoso, porque finalmente la palabra Elohim significa muy fuerte, muy poderoso. Entonces el énfasis en el capítulo 2 ya no es la creación del cosmos, del sol, la luna, del universo, de las galaxias. Ya en el capítulo 2 no es el énfasis. El énfasis en el capítulo 2 es una relación personal del creador con su criatura. Y por eso se revela como Yahvé. Y Yahvé en las escrituras del antiguo pacto habla aquel que existe por sí mismo, que se relaciona con el hombre, que lo sustenta y es su redentor y es el que entra en pacto con ellos. Entonces, claro, ya los lectores originales cuando vieran Yahvé Elohim, mira, Yahvé es el que hizo pacto con nosotros en el monte Sinaí. O sea que es el mismo creador de todas las cosas, sino que ahora en el capítulo 2 vemos una relación mucho más íntima que el capítulo 1. Ahora ya vemos a Dios como un alfarero. Ahora en el capítulo 2 se utilizan figuras antropomórficas que no utilizaron en la primera. Aquí ahora se muestra a Yahvé 1 como un jardinero, ¿sí? Porque hace un huerto.
Se muestra Yahvé como un alfarero, porque cuando dice, y formó Yahvé Elohim al hombre de la tierra roja, esa palabra formó es la misma palabra que aparece en Jeremías 18. ¿Lo han leído? Cuando Jeremías fue a la casa del alfarero y vio que el alfarero trabajaba en la rueda, esa palabra alfarero es la misma que aparece acá. ¿Sí? Entonces aquí ya se ve a Dios preocupado por el hombre, por colocarle un ambiente donde pueda desarrollarse como persona, pueda alimentarse, pueda cumplir el propósito por el cual lo creó. Entonces no hay contradicción en el capítulo 1 y 2, y no son diferentes escritores en el sentido como lo presentan los liberalistas, sino que finalmente es el Espíritu Santo con intenciones diferentes. Usted mira el capítulo 1, tiene una intención clara, y usted mira el capítulo 2 y tiene otra intención bien clara. Bien, aquí entonces en el capítulo 2, como lo dije ahorita, muchas imágenes antropomórficas. Dios soplando, que no apareció en la primera, como si Dios tuviera una boca que pudiera soplar, digamos. Todas son figuras antropomórficas que hablan de una relación más íntima con el hombre. Entonces Yahvé se revela como aquel que existe por sí mismo. Yo resultaré ser lo que resultaré ser, y se relaciona con los pactos. Entonces Israel, cuando leyera esto, dice: nuestro Yahvé fue el que creó todas las cosas, el Redentor nuestro, y el que se relaciona con nosotros con los pactos. ¿Listo? Esteban Butt, en su comentario al Génesis, hace este comentario acerca de que los énfasis de capítulo 1 y 2 son diferentes. Nosotros no podemos, en una hermenéutica sana, no podemos colocar los textos en contra, que generalmente muchas veces el cristianismo lo hace. Coloca un texto por allá en un lado en contra de otro texto, y los textos lo que tienen que hacer es juntarse. Entonces no va a haber contradicción en el capítulo 1 con el capítulo 2. Hay que entender que son énfasis diferentes completamente. ¿Bien? Incluso en el capítulo 2, creo que el énfasis empieza a hablarse cuando la tierra todavía no tenía los árboles que daban fruta. Puede ser. Miren lo que dice Esteban Butt. Dice: la perspectiva diferente se puede notar en los diversos detalles. El relato del capítulo 2 no tiene como propósito primordial presentar una visión completa acerca del origen de la existencia del mundo, acerca del origen del mundo. El autor en este caso está más interesado en las relaciones interpersonales, así como se nos presenta la relación de Dios con el hombre, del hombre con los animales y del hombre con la mujer. Ya no es el Dios creador arquitecto del universo trascendente, todopoderoso y lejano. Ahora se lo presenta a través de otro nombre, Yahvé, que es el nombre que transmite un interés sumamente personal de parte del Creador. Yahvé es el nombre relacionado con la redención del pueblo de Israel y con el pacto que Dios establece con su pueblo. También es denominado Yahvé Elohim, lo que quizás indica continuidad en el primer relato y establece claramente que se trata del mismo Ser Supremo. Aquí se plantea el origen de la creación desde una perspectiva distinta y con un énfasis diferente. Bien, la mayoría de eruditos llegan a esa conclusión. Y termino con Leon Morris, en su libro de El registro de Génesis, dice: los vocabularios en los dos capítulos son algo diferentes, lo que refleja los diferentes énfasis, así como la autoría humana del segundo capítulo. La sección de Génesis 2:4 a Génesis 5 probablemente fue escrita originalmente por el propio Adán. Hermano, pero es que nos han enseñado que el hombre era primitivo y aprendió a escribir no sé cuántos años después de empezar a caminar erguido. La Biblia enseña que Adán era muy inteligente, sabio, en nuestros términos modernos, superdotado, porque su mente, su sistema nervioso no había sido afectado por el pecado. Sus pensamientos, era una mente limpia, una expansión de inteligencia tremenda. Adán era muy inteligente, entonces lo más probable es que Adán pudiese escribir.
Entonces, junto con Leon Morris, con el hermano Gino, nosotros creemos que finalmente Adán fue el que escribió el registro, porque ¿quién más para hablar de todo eso sino el que estuvo ahí? Él fue el que estuvo en el huerto. Él fue que vio a la creación, a la formación de su esposa. Él vio cuando la serpiente tentó y cayeron en pecados. Él experimentó la expulsión del huerto. Él fue el que engendró su primer hijo, engendró su segundo, los vio crecer y vio cómo el primero mató al segundo. O sea, ¿quién más para hablar de eso que el propio Adán? Entonces creemos que fue Adán el que escribió esta segunda tablilla o relación. Y ya hablamos en las reuniones anteriores cómo creemos que se preservaron esta información. ¿Listo? Bueno, el mismo Leon Morris en su comentario, el registro de Génesis tiene la misma estructura de traducción de la Biblia textual en el capítulo 2. ¿Por qué se lo digo así? Porque recuerde que la Reina y Valera que todos tenemos traduce así el capítulo 2, verso 4. Me lo voy a leer para que entienda lo que trato de decir. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Bien? La Biblia textual traduce el capítulo 2, verso 4 así. El día, o sea, lo toma desde la mitad del versículo. El día que Elohim hizo la tierra y cielos, no había ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba la superficie del suelo. ¿Ve? Esta puntuación es la misma que tiene Leon Morris en su traducción. Entonces, este es el inicio de la segunda tablilla. Aquí inicia: el día que Yahvé Elohim hizo tierra y cielo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar en la consideración de esta segunda tablilla y vamos a ver hoy hasta el versículo 17. Vamos a ver hasta el 17, de 2:4 hasta el 17. Bien, bueno, entonces aquí está hablando en el versículo 5 de la condición de la creación antes de crear al hombre, y la creación entonces estaba ya preparada, pero aún entonces no había germinado los árboles del campo para dar el fruto que se necesitaba para la alimentación del hombre. Por eso dice ahí que antes de que subiera las plantas del campo, o sea, que dieran fruto, digámoslo así, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa, y es que el ciclo hidrológico, que es el proceso de circulación del agua en la tierra, era diferente que el que se tiene hoy en estos momentos. Y el cambio del ciclo hidrológico se dio en el diluvio. Una cosa era la circulación del agua antes del diluvio y otra cosa fue después del diluvio. Porque como vamos a mirar cuando lleguemos al diluvio, al capítulo 6 de Génesis, lo más probable es que los hombres no conocieran la lluvia como la conocemos hoy nosotros, de la misma manera, porque el versículo 6 nos da mucha claridad de cómo era que se irrigaba la tierra, ¿cierto? Entonces vemos acá que ese ciclo hidrológico era diferente al que tenemos ahorita, ¿cierto? En el tiempo de Adán, digámoslo así, en el tiempo de Adán, vemos nosotros que no era el mismo proceso a través de la atmósfera, sino que aquí era diferente porque era un vapor que subía. Y también hay varias interpretaciones en cuanto a eso, porque unos dicen que era un vapor y otros dicen que era ríos subterráneos que regaban toda la tierra, ¿cierto? Entonces el ciclo que tenemos actual fue en la época del diluvio, ¿cierto? Y este ciclo actual que tenemos nosotros involucra movimientos de masa de aire global y continental y cambios de temperatura anuales y estaciones, porque antes del diluvio no existían las estaciones. Toda la tierra tenía un solo clima. ¿Cómo se han dado cuenta los científicos de eso? Porque se han encontrado en montañas en la Antártica plantas tropicales. En ese tiempo
Toda la tierra tenía un único clima, no había las estaciones que hay ahorita, digamos, de ese cambio. Entonces, los descubrimientos arqueológicos se dieron cuenta de que habían plantas tropicales allá en la Antártida. ¿Y por qué? Porque finalmente antes la tierra tuvo un cambio después del diluvio. Eso es muy importante para lo que está pasando ahorita en la tierra. ¿Listo? Entonces, en ese versículo, en el 4 y 5 o 5 y 6, vemos nosotros que todavía no caía lluvia. Entonces, al no caer lluvia, la irrigación de la tierra era a través de la condensación del agua, se evaporaba y eso regaba toda la tierra para suministrarle a la tierra lo que ella necesitaba. ¿Listo? Recuerde que cuando terminamos de ver los 6 días de la creación, había en el firmamento unas aguas. ¿Se acuerda? Que había en los firmamentos unas aguas. Posiblemente eso cambia cuando viene el diluvio, que se abren las cataratas de los cielos y de la tierra. Pareciera ser que esas cataratas rompen todos los depósitos de agua de la tierra, y también cuando se abre rompe, de alguna manera por decirlo así, los depósitos de los cielos. Entonces ahí empieza a cambiar, ya empiezan las nubes a cargarse de agua y a llover, cosa que no existía anteriormente. ¿Bien? Bueno, los que son científicos saben más acerca de ese asunto, que estudian la creación. Bien, el interlineal, voy a leerlo acá un momentico. Hebreo-español, capítulo 2, versículo 5, dice así: 5. Y de toda mata del campo antes que apareciera en la tierra, y de toda planta del campo antes que brotase, porque no hizo llover Yahvé Dios sobre la tierra, y hombre no había para trabajar el suelo. ¿Listo? Aquí, hermano, ¿qué vemos nosotros? Quiero que le preste atención a ese versículo. Es una actualización de Moisés. Ese versículo es una actualización de Moisés. Porque cuando Adán fue creado o formado en el capítulo 2, él vio que las cosas ya estaban. En cambio, Moisés dice, va antes un poco más de la creación de Adán, y dice, esto pasaba antes de que hubiese hombre que labrase la tierra, porque todavía no había hombre que labrase la tierra, que para que diera su fruto. Entonces esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. Esta es una de las actualizaciones de Moisés, ¿cierto? Entonces los versículos 5 y 6 describen las condiciones de la tierra en el capítulo 1:10. Después lo puede leer, cuando apareció la tierra seca, pero antes de que apareciera la vegetación. Entonces la tierra fue regada por un vapor en vez de la lluvia, como una nieblina, más o menos, que es la otra palabra que utilizan los traductores, ¿cierto? Porque Yahvé Elohim aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Bien? Entonces aquí vemos la mano de Moisés actualizando, porque no es Adán, porque Adán no había visto la lluvia. Porque aquí Moisés está hablando antes de que hiciera llover, o sea, quiere decir que la persona que está escribiendo esta parte pasó el diluvio, porque vio la lluvia. Adán no la vio. Adán murió 930 años, ¿cierto? El diluvio vino 1656. Más o menos pasaron entre la muerte de Adán y el diluvio 726 años. En cambio, el que está haciendo esta actualización, Moisés, ya había pasado el diluvio. Y dice, todavía Yahvé en ese tiempo no había hecho llover sobre la tierra. Entonces ahí vemos nosotros la mano de Moisés actualizando la información que tiene, naturalmente por dirección del Espíritu Santo. Versículo 6, sino que subía de la tierra un vapor, el interlineal dice una humedad, que regaba la superficie del suelo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que el término vapor y la falta de lluvia nos muestran claramente cómo era el ciclo hidrológico original, que era muy diferente al que existe en estos momentos, ¿cierto? La tierra aún todavía no era adecuada para el cultivo como lo es hoy.
Las cosechas comestibles en ese momento todavía no habían aparecido. El firmamento también era diferente al que tenemos nosotros todavía, el que tenemos en estos momentos, porque no había nubes, no había lluvia, sino el vapor que subía y regaba la superficie de la faz de la tierra, ¿cierto? Y ese vapor se condensaba, cuando subía se condensaba y se precipitaba después como un rocío, más o menos. Esa era como la figura que sucedía en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, también tengo que decir que hay otros intérpretes que dicen de la palabra vapor, que viene del hebreo ed, dice que esa palabra viene del acadio it. Ed es ed, viene del acadio it, y entonces esa palabra significa río subterráneo. Por eso algunas traducciones lo traducen así, no dicen un vapor subía de la tierra, sino que otras traducciones dicen, por ejemplo, la Biblia, el libro El Pueblo de Dios, dice: pero un manantial surgía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. La Biblia de Jerusalén dice: pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. La Nueva Traducción Viviente: en cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Y la NBI también dice: no obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Entonces los comentaristas se interpretan un manantial, agua y regaba toda la tierra, o si está en que era un vapor que subía en forma de nieblina y luego rociaba la tierra para, digamos, irrigarla de alguna manera. Bien, pero tiene más sentido la primera traducción, la del vapor, la de la nieblina. ¿Listo? Esa era la condición de la tierra en ese momento cuando Adán hace la actualización. Ahora llega a la formación del hombre. 7. Vamos a leer desde la Biblia textual 3. Recuerde que vamos estudiando Génesis de la Biblia textual 3. Entonces Yahvé Elohim modeló, yo sé que Reina Valera 60 dice formó, al hombre de la tierra roja. La palabra roja tampoco aparece en la Reina Valera. E insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Este versículo no habla de la creación del hombre como Génesis 1:26. Aquí está hablando de la formación del hombre. Aquí está hablando de cómo Yahvé toma los elementos de la tierra para formar al hombre, ¿cierto? Y para energizar el cuerpo del hombre. Yo les dije ahorita que la palabra para formar es yazar, viene del verbo yazar, y habla de una obra del alfarero, como lo vimos ahorita, le dije en Jeremías 18, ¿cierto? Entonces aquí habla de Dios, una figura antropomórfica que toma barro, como el alfarero toma barro para hacer la vasija. Aquí entonces Dios toma el barro de la tierra y entonces hace al hombre. O sea, lo hace del polvo de la tierra. En términos modernos, quiere decir, acá donde dice tierra, habla de los elementos básicos de la tierra: nitrógeno, oxígeno, calcio, etc. El hombre fue formado de ahí. Dios lo forma completo. Eso no era un muñequito de barro. O sea, lo formó del barro. Pero nosotros no podemos entender bien cómo del barro va a formar lo que somos: piel, huesos, riñones, fosas nasales, ¿cierto? Dientes, ojos, todo lo creó. Cuando Él terminó esa creación, el hombre era completo. Lo que pasa es que no tenía lo que lo hacía respirar y tener conciencia, que viene por el soplo divino. Pero el hombre era completo y entero. Cuando Dios lo forma, completico, no le faltaba nada. ¿Bien? El libro La Tierra Primitiva de John Whitcomb dice: los primeros seres humanos fueron creados maduros, sin ombligo. Adán no tenía ombligo.
Dice, perfectamente capaces de obedecer el mandamiento de Dios de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra. Adán era adulto, pero sin las marcas innecesarias de la edad o del crecimiento. Eso pasaba también con la creación o formación de las plantas, los árboles. No tenían los anillos de crecimiento. Fueron hechos maduros para que pudieran producir fruto. Adán pasa lo mismo. Cuando fue formado, ya tenía la capacidad de reproducirse. Ya no tenía ombligo. ¿Bien? Esa ha sido una pregunta que se ha hecho durante muchos siglos. Si Adán tenía o no tenía ombligo. No tenía ombligo. Y tampoco tenía las marcas en su cuerpo de crecimiento, porque ya cuando Dios lo hizo, bueno, no sabemos qué edad podía tener, digámoslo así, en nuestro lenguaje, Adán cuando fue creado, pero ya era una persona adulta, digámoslo así. Más de 18 sí tenía, porque ya se podía casar. Listo, entonces ya era adulto, Adán. Bien, entonces, el hombre que Dios forma es terrenal, porque está tomado de la tierra, está tomado de la tierra roja, que es la Adama. Por eso la relación de Adán con Adama, porque fue tomado de la tierra roja, ¿cierto? Y si fue tomado de la tierra roja, pues entonces la tierra será para el hombre su cuna, su hogar y su sepultura. Después le dijo que al polvo iba a volver. Y luego de formarlo, entonces viene la otra figura antropomórfica, como Dios soplando, que es muy parecido a la otra figura que Cristo hizo cuando resucitó. ¿Recuerdan Juan 20 que le apareció a los discípulos y sopló, les dijo, reciba el Espíritu Santo? Quiere decir entonces que después de la caída, Dios iba a volver a dar vida otra vez a través de su vida, de su aliento. ¿Bien? Entonces dice, e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Bien, mire que acá hay una figura, como lo dice, antropomórfica, de Dios teniendo boca y soplando. ¿Por qué se utiliza esta figura? Bueno, es una manera de decir que la vida que tenemos nos la comunicó el único que tiene vida. La vida no puede venir de nadie más que el que posee la vida. Y por eso se utiliza la figura de soplar, para indicar que la vida que tenemos, Él nos la comunicó. Él es el único que posee la vida, es el único que nos la puede comunicar. Entonces viene esta figura de soplar a ese cuerpo que aún no tenía vida, ¿cierto? Entonces el primer acto lo forma el polvo de la tierra con todos sus órganos, sistema respiratorio, sistema de circulación sanguínea, todo estaba listo. Le faltaba sino el aliento. Le faltaba sino el aliento para poder respirar y tener conciencia de sí mismo, que eso es lo que tiene Dios, conciencia de sí mismo. Nos la da a nosotros para que también seamos como Él. Entonces viene ahora el segundo acto, ¿cierto? Hace que el hombre sea un nefesh ayin o nishma ayin, un ser viviente, un ser con vida. Ya esa palabra nefesh se había utilizado con los animales de la tierra, y los animales de las aguas, y los animales del cielo, de los aires. Nefesh, ya eran nefesh. Pero ¿qué pasa? A diferencia de los demás animales, de la demás creación, Dios es como si se apersonara con el hombre, con la figura de formarlo del polvo de la tierra, como si le dedicara tiempo, como si fuera importante para él. Entonces por eso muestran esta figura de soplando, y el hombre entonces llegó a ser un nishma ayin, un ser viviente. Entonces el hombre tiene una composición orgánica de la tierra, somos de la tierra, por eso es terrenal, y tenemos una composición espiritual que proviene de Dios. Ese soplo no es la vida divina eterna que recibimos cuando creemos en Cristo, no, simplemente es la vida biológica, la vida espiritual, espíritu y alma, y la vida del cuerpo, para que el cuerpo se fusione, para que lo inmaterial se fusione con lo material, y eso es lo que da la complejidad del hombre. Cuando una persona, por ejemplo, una persona se cae de un quinto piso, se golpea la cabeza, inmediatamente su parte inmaterial pareciera que respondiera a lo que le pasa a su cuerpo físico, porque inmediatamente ¿qué sucede? Se va.
Hay una relación muy profunda entre nuestra parte inmaterial y material. Por eso también creo que viene la resurrección, para volvernos a esa unidad que nosotros somos, porque cuando muramos vamos a la presencia del Señor, y Pablo dice que en 2 Corintios 5 que estamos como desnudos. Así lo dice Pablo literalmente. Estamos como desnudos, ¿por qué? Porque nos hace falta algo, y lo que cubre nuestra parte inmaterial es precisamente este cuerpo que el Señor nos dio. ¿Listo? Entonces ahora el hombre es un alma con vida, con capacidad para respirar. Eso hace que el hombre sea también un ser espiritual, es bidimensional, tiene contacto con el mundo espiritual por su parte inmaterial, y tiene contacto con el mundo que nos rodea físico, porque fue formado del polvo de la tierra, ¿cierto? Entonces, hermano, es muy importante la acción de Dios, de como si con sus manos, recuerden una figura antropomórfica, cogiera el polvo de la tierra y empezara a darle forma al hombre y lo formara de la manera como creó. Eso es muy especial para nuestro corazón, porque hoy en nuestro tiempo lo que han hecho las diferentes filosofías y políticas es que humanistas, es que tratan de quitarle el valor y la importancia que Dios le dio al ser humano, creado y salido de sus manos, ¿cierto? Y el hombre fue un ser viviente. Entonces el ser viviente es una combinación de lo material con lo espiritual, que es el soplo de vida. Entonces ahora el hombre está en plena capacidad de cumplir el mandamiento de Génesis 1:28, llenar la tierra, de enseñorearse de ella, ejercer dominio y sojuzgarla. Ahora el hombre ya tiene esa capacidad por el aliento que viene de Dios. Creación y formación del hombre. Ahora, la geografía de Edén. Vamos a hablar de la geografía de Edén, porque aquí habló de la formación y habló de la geografía de Edén. Génesis 2, versículo 8, recuerden que estamos leyendo la Biblia textual 3. 8 y 9 dice: y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén, al oriente. Ya les voy a explicar por qué aparece este término oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, bueno, este huerto fue plantado después de la creación de la tierra. Es un huerto. Aquí tenemos a Dios con la figura de un jardinero. Y esa figura ya es utilizada en toda la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, en Juan 15, ¿recuerda? 15:1. El padre es ¿qué? El labrador. Y el Señor es la vid. Entonces quiere decir que esa figura de trabajar la tierra aparece en la Biblia. Pablo también lo dice así en 1 Corintios 3. Vosotros sois huerto o labranza de Dios, y también edificio de Dios. Entonces es una figura que se utiliza por todas las escrituras, ¿cierto? Entonces este huerto, como lo dije ahorita, fue plantado después de la creación del hombre. ¿Qué vemos cuando Dios hace ese huerto? Quiere decir que Dios está velando por el ser humano, está cuidando de él, está colocándole un lugar donde él pueda alimentarse, donde él pueda desarrollarse, donde él le pueda servir al Señor, donde él pueda cumplir el propósito por el cual Dios lo creó. Naturalmente, ahí también dice que uno de los propósitos era para que lo labrara y lo guardara, ¿cierto? Entonces aquí el hombre iba a vivir, ¿cierto? Aunque fue formado para gobernar la tierra, Dios quiso hacerle un lugarcito especial a Adán, un huertico, pero era un huerto muy grande, muy grande. Ya vamos a explicarle por qué. Era un huerto muy grande, ¿cierto? Entonces Dios había creado la tierra para el beneficio del hombre, y ahora le hace un huerto para un beneficio mucho más personal de esa primer pareja que puso ahí. ¿Listo?
Los escritores Keil y Delitzsch, los eruditos del texto hebreo del Antiguo Testamento, dicen que este versículo 9 se refiere al establecimiento del huerto de Edén y no a la creación original de las plantas. Ellos se refieren a esto, que ya estaba todo listo, hecho, y luego lo que hace es que hace un huerto, lo cerca, ¿cierto? Hace el huerto, coloca ciertos árboles ahí para alimentación, ¿cierto? Y recuerde que leímos las plantas ahorita mencionadas en el 2, 5 y 6, ¿recuerda? Esas plantas mencionadas ahí en el 5 y 6 son aquellas plantas que crecen sin necesidad de cuidado, a diferencia de las otras que sí hay que sembrarlas, que hay que trabajar la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Edén hizo un huerto en Edén. Ojo, que el jardín no se llama Edén. Lo que se llama Edén es una ubicación geográfica. No sabemos cuál era el kilometraje de Edén, no lo sabemos, pero sabemos que en esa ubicación geográfica llamada Edén, Dios hizo dentro de esa ubicación geográfica un huertico, una huerta, un jardín. Especialmente ¿para quién? Especialmente para el hombre. Esa palabra Edén significa deleite. Y en la Septuaginta aquí aparece como paradise, paraíso. ¿Sí? Y esa palabra significa parque real. Los babilonios llamaban Edenú a la tierra verde exuberante de la que brotaban aguas. De ahí donde viene el término oasis. Bien. Entonces, miren lo que está haciendo Dios: el cariño, el cuidado, buscando el bienestar de esa primer pareja que creó. No solo les creó la tierra con el sol, una distancia perfecta para la tierra, con la distancia de la luna perfecta para la tierra, sino que también ahora, después de haber creado la tierra con todos los animales, ¿cierto?, cubrirla con vegetación, alimento, ahora viene aparte y le hace un lugarcito bien especial para que el hombre se desarrolle. Y no solo se desarrolle, para que el hombre pueda tener comunión con el Señor. Porque ese lugar del huerto en Edén, Dios tenía comunión con el hombre. O sea, quiere decir que Adán y Eva vivían en deleite en ese huertico. Ahí sí, todo era color de rosa. Eran delicias a diestra y siniestra. Mira, leemos un texto, Génesis 3:8, después lo vamos a considerar. Génesis 3:8, voy a leerlo en la Biblia textual. Dice: ya estando en Edén, en huerto, después de haber pecado, dice: y oyeron el sonido de Yahvé Elohim paseando por el huerto a la brisa del día. Y se escondieron el hombre y la mujer de la presencia de Yahvé Elohim entre los árboles del huerto. Bueno, no quiero hablar de lo que pasó, sino de que había un tiempo, el texto hebreo da a entender que era la brisa pasaba al mediodía. Entonces, cuando venía esa brisa al mediodía, Adán y Eva sabían que Dios estaba por ahí para tener comunión con ellos, para hablar con ellos. Esto es muy importante eso. Entonces ese lugar era el lugar de deleite de Adán y Eva con Dios. Iba a haber un deleite entre los dos, pero también su deleite no era solamente entre ellos, sino con Dios. Porque finalmente Él es el que debe estar en medio de las relaciones matrimoniales para que pueda haber un deleite. Si no está Dios de por medio, espiritualmente, porque puede estar religiosamente, pero si no está espiritualmente, no es un deleite, es un ring de boxeo. Entonces tiene que ser el Señor en medio. ¿Listo? Entonces ya dijimos entonces que Edén era un lugar geográfico, que había en ella un huerto, y el escritor ahorita nos va a decir, tratando de mostrarnos dónde es que estaba ubicado el huerto,
porque nos va a decir las características. Pero ¿qué pasó? Recuerde que vino el diluvio. Al venir el diluvio, lo más probable, con toda razón, es que la ubicación del huerto se haya perdido. No sabemos dónde es la ubicación del huerto. Se cree que es por los lados de Irak, que era la antigua Mesopotamia, por allá por esos lados. Pero otros comentaristas dicen que también pudo haber quedado bajo tierra, pero sabemos que era un lugar que Dios le llamó Edén, donde le hizo un huerto al hombre para que pudieran tener comunión, para que se pudieran alimentar, para que pudieran trabajar, para que pudieran desarrollarse y cumplir el propósito que Dios los había puesto en la tierra. Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Esto es en el huerto. Recuerden que estamos hablando del huerto. ¿Bien? Entonces, en medio del huerto, ¿qué hace el Señor? Hace crecer árboles que iban a servir para nutrir al hombre que había formado. Evis Carballosa llega a decir que esos árboles, esos alimentos de los árboles, dice Evis que era para prevenir el envejecimiento de Adán. Pero yo no estoy tan seguro de eso, porque el envejecimiento viene por el pecado, por la muerte. ¿Por qué? El envejecimiento es la muerte celular de las células, ¿cierto? Y en el huerto de las delicias todavía no existía ninguna forma de muerte. Hay una teoría en cuanto a la temporalidad de los animales, pero ahorita no vamos a hablar de eso. ¿Bien? Y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces tenemos acá dos árboles en el centro del huerto. En el centro del huerto el que sobresalía era el árbol de la vida, llamativo, exuberante, con grandes frutos, para que Adán fijara su mirada en él, ¿cierto? Y al lado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa palabra ciencia sencillamente es conocimiento. Entonces tenemos dos árboles, el árbol de la vida, que es mencionado muchas veces en la Biblia, y luego vuelve a aparecer en Apocalipsis nuevamente. Entonces, pareciera ser que estos árboles iban a probar la obediencia de Adán. Esa fue la prueba para Adán. Iban a probar su obediencia. También al mismo tiempo vemos nosotros acá que al Dios colocar los dos árboles y darle mandamiento al hombre, también le dio la oportunidad de libremente ejercer su voluntad. Porque cuando se ama, se deja en libertad para que se escoja libremente. Cuando no se ama, entonces se tiene que forzar a elegir. Pero cuando se ama, se deja libremente la elección. En este caso, vemos que Dios lo hizo ahí. Entonces tenemos aquí el árbol de la vida, o el árbol que produce vida, ¿cierto? Aparece en Apocalipsis, aparece el árbol, aparecen los frutos, aparecen las hojas, ¿cierto? Y si Adán hubiera participado de ese fruto, hubiera participado de la plenitud de la vida eterna. ¿Bien? Tenemos el otro árbol, que es el árbol que lleva a un conocimiento del bien y del mal. Este segundo árbol es muy importante porque va a ser un actor importante en el capítulo 3, cuando el hombre va a pecar contra el Señor, ¿cierto? Entonces, ese árbol no vuelve a aparecer más. Después de Génesis 2 y 3 ya no aparece más el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aparece sí es el árbol de la vida nuevamente. ¿Listo? Entonces, un árbol, o sea, no que el árbol tuviera algún componente mágico. Entonces usted lo come como las mitologías antiguas, ¿cierto? Que usted lo come y apenas lo come entonces va a pasar algo porque él tiene ciertas propiedades mágicas. No. Sencillamente era el obedecer al Señor, comer de ese árbol era obedecer y entonces tendría la vida eterna. El otro árbol tampoco tenía algo mágico que usted lo comía y tenía ciertos componentes que iban a causar la muerte. No, era un árbol que si el hombre estiraba su mano desobedecía, al desobedecer iba a conocer algo que él no conocía. ¿Era conocer qué? El mal, árbol del conocimiento del bien y del mal.
Ya Adán conocía el bien, porque conocía el bien que Dios le había puesto delante de él. Ahora iba a conocer el mal, pero ojo, el Señor dice que cuando el hombre peca, ahora el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Cómo entendemos esto nosotros? Adán iba a conocer el mal, pero por experiencia. Iba a ser un conocimiento experimental del mal, lo iba a conocer en su propio cuerpo. Dios sabe qué es lo malo, porque la cúspide de la ética y de lo moral es Dios. Él sabe qué es bueno y qué es malo. Él sabe lo que es malo, pero no experimenta el mal en su ser. Esa era la diferencia con el hombre. Ahora el hombre lo iba a conocer en su vida, todo el mal, toda la desgracia, todo el sufrimiento, toda la muerte, lo iba a conocer en su ser. Estos dos árboles iban a ser la prueba del hombre. Adán perdió la prueba. ¿Bien? Luego viene después un segundo Adán, o el último Adán, y es probado en el desierto, el Señor Jesús. Él sí fue aprobado, él sí pasó la prueba. Bien. 10 al 3, al 14. Ahora vamos a hablar el río de Edén. Dice: y del Edén salía un río que regaba el huerto, y desde allí se dividía en 4 cauces o corrientes, dice el interlineal. El nombre del primero era Pisón. Este era el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde se halla oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio, piedra y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río era Hidekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río era el Éufrates. Bien, voy a llamar la atención aquí a esto. 1. Vamos conociendo más información geográfica del Edén y ese sistema primitivo de suministro de agua. O sea, ese jardín era regado por Dios a través de ese río. Por eso le digo que era un jardín grande, porque no se regaba manualmente con mangueras. O sea, era tan grande ese jardín que necesitaba un río para regarlo. Esa era la manera que Dios regaba ese jardín. Lo regaba con un río que luego se dividía en 4 cauces. La palabra cauces ahí viene de la palabra hebrea rosh, que significa cabeza. 4 ángulos. Entonces, este jardín necesitaba mucha agua, porque tenía un río para poderlo regar, ¿cierto? Imagine lo inmenso que era, ¿cierto? Entonces, aquí vemos nosotros varias cosas, hermano. 1, el río surgía de manantiales subterráneos y tenían mucha fuerza para poder regar todo el huerto del jardín, el huerto de las delicias, ¿cierto? Naturalmente también el río habla de la fertilidad. Quiere decir que la fertilidad para que la tierra pueda producir no la dan los dioses extraños como se creía en la antigüedad, sino que es el Dios todopoderoso. 2, vamos a llamar la atención a algo. Mira, por ejemplo, acá dice que de Edén salía. Quiere decir que en el momento que escribe Moisés ya no salía. Fue en ese momento, cuando Adán estaba en ese lugar. En ese momento era que salía ese río, cuando Adán estaba allá. Bien. 2, ya dijimos que ese río no se regaba con mangueras, sino ese huerto no se regaba con mangueras, sino con un río. Bien. Y nosotros vemos en este paraíso unos elementos que usted lo va a encontrar en Apocalipsis. ¿Cuáles elementos? Árbol de la vida, el oro y las piedras preciosas. Ellas estaban ahí en ese lugar. Si usted seguía el río, uno de los brazos del río, por ejemplo, el Pisón, que rodeaba la tierra de Ávila, si usted seguía ese río, iba a encontrar ¿qué? Oro. Iba a encontrar bedelio, onis, piedras preciosas.
¿Qué quiere decir? Había riquezas en ese río, y eso tiene mucho que ver con las riquezas del río de Dios que aparece en Apocalipsis. Y sabemos nosotros que lo que trata el Señor acá de decir es que el paraíso va a ser nuevamente restaurado en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Porque en la tierra nueva todos estos elementos van a ser. Va a estar el río que sale del trono de Dios, va a estar el árbol de la vida, van a estar las piedras preciosas y van a estar el oro. Todo eso va a estar allá, hermanos. O sea que Dios quiere volver todo como al comienzo. Bien. Bueno, entonces dice ahí que desde allí se dividía en 4 corrientes, ¿cierto? Bueno, quiero llamar la atención a los ríos. El primero, el río Pisón, así de pisar, Pisón. Ese río rodeaba la tierra de Ávila. Ávila literalmente significa tierra arenosa. Y aquí, ¿qué vemos nosotros? Quiero que preste atención. La actualización de Moisés. Porque aquí vemos la explicación de Moisés. ¿Dónde está la explicación? Dice, el nombre del primero era Pisón. Esa es la explicación de Moisés. ¿Sí la puede ver? Era el que rodeaba la tierra de Ávila. Primero, la actualización es la explicación de Moisés. Segundo, rodeaba la tierra de Ávila. ¿Sabe quién era Ávila? Uno de los descendientes de Cus. Y Ávila también era uno de los descendientes de Sem. En los tiempos de Adán no existía Sem, no existía Cus. Esa es la actualización de Moisés. Naturalmente, cuando uno mira la geografía bíblica y mira mapas de la Biblia, uno se da cuenta que Cus primero colonizó parte de Egipto, Sudán, Etiopía y África. O sea, Cus es donde viene la África negra. Él colonizó esas partes: África, Etiopía, Sudán, Egipto. Pero antes de que Cus colonizara todo esto que estamos diciendo, Egipto, Sudán, Etiopía, la África negra, antes de que él colonizara eso, él colonizó primero ciudades de Canaán y ciudades en Sumeria, en Irak, ¿cierto? Entonces, no sabríamos bien a cuál de las dos Ávilas se refiere, porque Ávila, aunque es el nombre de uno de los hijos, también era el nombre de una ciudad. Pero ¿qué es lo que tratamos de mostrar? Que Moisés le está reescribiéndole a los lectores originales y le dice, mire, ¿sabe dónde estaba el huerto? ¿Sabe dónde? Este río que salía del huerto, ¿sabe dónde estaba? Allá por Ávila. Ah, sí, nosotros sabemos dónde está Ávila, en tal lugar. Bien. Luego, el segundo río era Gihón. También hay una explicación. ¿sí lo puede ver? Este es el que rodeaba la tierra de Cus. Otra vez, Cus era descendiente de Cam. Sí, de Cam. Los hijos de Noé, Sem, Jafet y Can, y Cus era descendiente de Cam. Y en los tiempos de Adán no vivía Can ni Cus. Entonces, cuando los receptores originales lo leen y dicen, ah, sí, Cus, sí, sabemos de qué es la tierra de Cus. Otro, el nombre del tercer río era Hidekel, que fluye, esta es la explicación, al oriente ¿de dónde? De Asiria. Mire cómo dice el interlineal, me quiero llamar la atención, aquí la palabra es al oriente de Asur. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Este es Génesis 2, ya le digo. Versículo, ese es el último versículo, el 13, Génesis 2, 13. Dice, 13. Que no tengo las gafas, dice acá ya lo encontré. Y el nombre del río, el segundo Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. Y nombre del río, el tercero, el Hidekel, que recorre, el que corre de Achur. Achur. ¿Quién era Achur? Achur era uno
de los descendientes de Sem, que se llamaba así, Achur. ¿Listo? Achur se llamaba así. Aparece ahí en Génesis 10, versículo 23. Entonces Achur era una persona. Y generalmente, en ese tiempo, cuando una persona colonizaba un lugar, le colocaba su nombre o el nombre de su hijo. Por ejemplo, Caín, cuando fue errante y llegó y formó una ciudad, ¿cómo le llamó? Enoc. Su hijo le llamó así. A la ciudad se llamaba Enoc. Eso era lo normal. Entonces, los redactores originales leían, está en la tierra de Achur. Sabemos quién es Achur. Ya sabemos dónde queda. Bien, naturalmente, para nosotros es muy difícil porque todo eso se perdió en el diluvio. Y termina, mire que en el cuarto no hace explicación. Mírenlo. Y el cuarto río es el Éufrates. ¿Por qué no hace explicación? Todos sabían dónde estaba el Éufrates. O sea, no era necesidad de que hubiera una aclaración. Ahí vemos nosotros entonces la mano de Moisés. Y terminemos. Viene ahora los mandamientos del hombre, mandamientos hacia el hombre y los límites que Dios le establece en el huerto. 15 dice: tomó pues Yahvé Elohim al hombre que puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo labrara, y ordenó Yahvé Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. ¿Cierto? Bueno, el huerto fue preparado, el hombre fue colocado en el huerto para disfrutar esa nueva vida que Dios le había dado, ¿cierto? Pero la vida que Dios le había dado a Adán conllevaba responsabilidades, privilegios y responsabilidades. ¿Cuáles eran las responsabilidades? Tenía que labrar y guardar el huerto. Esas eran las responsabilidades, ¿cierto? Lo puso ahí para que lo labrara y lo guardara, ¿cierto? Dios puso al hombre en el huerto con propósitos muy claros y muy definidos que tienen que ver con el trabajo. El trabajo no viene a causa del pecado. El trabajo Dios se lo encomendó al hombre antes de que cayera en pecado. Quiere decir que a través del trabajo y a través de la fertilidad de Dios, el hombre iba a tener su sustento. Bien, llamo la atención a los dos verbos, labrar y guardar, que hablan de las responsabilidades del hombre. El primero, labrar, abad, y el segundo, guardar, chamar, ¿cierto? Abad se refiere a la acción de trabajar, de cultivar la tierra, y también esa palabra abad en el sentido religioso habla de servir a Dios. Aparece en Éxodo 3, ¿cierto? Entonces podemos referir que el hombre, mientras trabaja, puede servir a Dios con su trabajo. Y la segunda palabra, chamar, habla de cuidar y proteger, indicando que el hombre debe tener un cuidado especial por la tierra, ¿cierto? El trabajo del hombre era proteger la tierra, cultivarla, protegerla. Él era el mayordomo de ese huerto que Dios lo colocó, ¿cierto? Y también ese verbo chamar tiene referencia a connotaciones religiosas, porque habla del contexto de guardar la ley de Dios. Aparece en Deuteronomio 30, 16, ¿cierto? Entonces así el hombre iba a cumplir con su papel de representante de Dios en la tierra, ¿cierto? Entonces los dos términos tienen aplicaciones espirituales, ¿cierto? Los dos términos. Y ordenó o mandó, aparece en Reina Valera, ¿cierto? Y mandó Yahvé Elohim al hombre. Mire, hermanos, es el primer mandamiento que aparece en las escrituras. La palabra hebrea mandar, sabá, significa eso, mandar. Y este término es usado en la ley para expresar mandamientos. Y mire, este mandamiento acá tenía que ver con vida, con muerte. Y mandó Yahvé Elohim, le ordenó, le colocó como un límite. Y los mandamientos son para eso, para colocarnos límites. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo bueno, sino ¿quién?
Dios. Y cuando Dios nos pone límites, porque nos está guardando y protegiendo. Lo sabemos los que somos padres. ¿Por qué le colocamos límites a nuestros hijos? ¿Por qué cree que en la casa, cuando el niño está gateando, los tomacorrientes les colocamos, los protegemos con algo de pasta? Porque estamos buscando que el niño no pase ese límite y le pase la corriente. Porque no le damos un cuchillo a un niño pequeño, porque lo estamos guardando. Porque le damos mandamiento a nuestros hijos de que no hagan ciertas cosas, porque los estamos guardando. Y esos son los límites de Dios. Dios los dio para guardar, no para que el hombre no disfrutara. Dios quería que disfrutara de todo. Le dijo: ve, Adán, ¿ve todo esto? Bueno, coma de todo eso, mano. Todo eso es suyo. ¿Por dónde quiere empezar? No era porque que no lo disfrutara. Él quería que lo disfrutara, pero con unos límites. Y al mismo tiempo, esos límites iban a probar la obediencia del hombre hacia su Señor, ¿cierto? Entonces, mandó Yahvé Elohim al hombre, que le dijo: de todo árbol del huerto come libremente. En el hebreo dice: comer, comerás, como un énfasis, ¿cierto? De la abundancia y la generosidad de Dios. Coma comiendo de todo lo que hay aquí en el huerto, que todo lo hice para usted. O sea que no había una restricción, no era que Dios no quería que disfrutara, ¿cierto? Y aquí vemos entonces a Dios como un padre, viendo las necesidades de sus hijos y supliéndolas. ¿Bien? Y quiere decir que en el huerto no había necesidad ni hambre. Nada de eso había allá. Nada de necesidad y hambre en el huerto. Y le dice: coma de todo libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Mira entonces que el primer mandamiento tuvo que ver con vida y muerte, hermanos, ¿cierto? El bien y el mal. Generalmente es lo mismo que sucede en los mandamientos de Dios. Siempre Él tiene una prohibición y una bendición. Dios le da el mandamiento a Israel, le dice: hay bendición si lo guarda, pero hay una prohibición, y si no lo guarda, lo desobedece, hay una consecuencia. Eso es lo general que aparece en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Entonces, mi hermano, el autor dice que no va a comer de eso, y la construcción hebrea de que no comas de él, no comerás de él, habla como si fuera un mandamiento que tuviera que seguir siempre, como si no tuviera final. O sea, es un mandamiento eterno de parte de Dios, ¿cierto? Pero también a través de ese mandamiento Dios le abre el camino al ser humano, la libertad para poder ejercer su voluntad, porque Dios no creó robots. Hubiera sido más fácil. Pero Dios, por amor, porque nos ama, también nos creó de esta manera para ser libres, para acercarnos a Él. Él quiere que lo adoremos y nos acerquemos por lo que es Él. Naturalmente viene la caída y viene otras teorías, pero estamos hablando del momento de la creación del hombre. De eso estamos refiriendo. ¿Listo? Del momento de la creación del hombre. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puede comer. ¿Bien? Porque el día que coma de ese árbol va a suceder algo. Esa palabra mal ahí, en el texto hebreo, ra, significa despedazar o arruinar. Mal. El hombre no conocía el mal. Si pasaba los límites, iba a conocer el mal por experiencia, hermanos. Iba a conocer el mal por experiencia, ¿cierto? Entonces el árbol de vida llevaba vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal llevaba al mal, en este caso lo iba a llevar a la muerte. Bien, entonces ahí Adán fue puesto a prueba si iba a guardar la palabra del Señor o no guardar la palabra del Señor, y con esto aprendemos ya inmediatamente las consecuencias de la desobediencia. Esto es las consecuencias de la desobediencia. Usted obedece, obedece al Señor. Obedece, es bendecido; desobedece, no es bendecido. Eso le digo yo a mi hijo siempre. El que se porta bien, pues ¿cómo le va? Bien. El que se porta mal, pues ¿cómo le va? No puede haber una bendición, ¿cierto? Porque el día que comas de él ciertamente morirás.
El hebreo, el interlineal dice, morir, morirás. Es como un énfasis que está haciendo el escritor. Nosotros solamente leemos, ciertamente morirás, pero el que sabe leer hebreo, los receptores originales, cuando lo leyeron, ¡oh! Morir, morirás. O sea, hay un énfasis muy marcado. ¿Listo? Deuteronomio 30, 11 al 20, Dios le habla a Israel y le dice algo muy parecido, que si obedece los mandamientos va a haber vida y bendición, pero si los desobedece va a haber ¿qué? Muerte. Bien, cuando dice morir, morirás, es una forma gramatical hebrea de hablar de énfasis, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaba la muerte? Bueno, ya nosotros sabemos, la muerte aquí sería que se corta la relación con Dios. La muerte significa que el hombre se separa del que es la vida. Bien, aunque Adán y Eva cuando pecaron, que lo vamos en el capítulo 3, cuando comieron no quedaron fulminados inmediatamente, digámoslo así, les dio un paro y quedaron así. No, eso no sucedió cuando ellos comieron, ellos siguieron viviendo. ¿Qué vemos nosotros ahí? Bueno, yo creo que ya empezó la gracia de Dios a operar en la vida de ellos, pero su cuerpo celularmente empezó a morir en ese mismo momento. Su interior se separó ya de su creador y su cuerpo empezó a envejecer de ahí en adelante. Empezó cada día más celularmente, y tenemos 6.000, 6.500 años de historia, se creen, de la humanidad desde Adán, y cada vez las células cada vez están más muertas. Celularmente el hombre cada vez se enferma más, ¿cierto? Todo eso viene producto del pecado. Entonces está la muerte espiritual, ¿cierto? Que cuando muere el hombre se separa del Señor. La muerte física, que fue progresando en Adán hasta los 930, y la muerte eternal, que ya sería entonces la muerte, el lago de azufre y fuego. Bien, cuando una persona, la persona que nace muerta espiritualmente. Toda persona que nace muerta espiritualmente. Esa persona que nace muerta espiritualmente va a morir físicamente, pero la persona puede revertir su situación de muerte espiritual. ¿Se entiende? La puede revertir cuando cree al mensaje del evangelio. Ya entonces no operaría entonces la muerte eternal en esa persona, porque ya se salvaría, ya no continuaría en ese estado de muerte espiritual, ¿cierto? Entonces, mi hermano, está la amonestación: si comes de él, de muerte morirás. Morir, morirás, dice el texto, ¿cierto? Y pasaron muchos siglos para que ahora viniera el Hijo de Dios y le hiciera contrapeso a esa amonestación. Allá en Juan 11:25 dice: el que cree vivirá. Dios también proveyó una solución para la muerte del hombre. Bien, entonces, hermano, en esto que acabamos de considerar, al conocer que nuestra vida fue dada por el soplo divino, ¿cómo respondemos al conocer que Él nos creó dos veces? Nos creó en vientre de mamá y nos creó cuando nacimos de nuevo. Somos la nueva creación. ¿Cómo respondemos nosotros al saber que la vida que tenemos es de Él? Aprendemos la importancia de vivir guardando los mandamientos de Dios expresados en su palabra, porque aquí fue un asunto de Adán, cómo guardaría la palabra del Señor. Y ordenó Dios a Adán. ¿Qué tanto valor tiene la palabra de Dios para mi corazón? Y cómo somos alentados en nuestro corazón al reconocer el cuidado que Dios tiene con nosotros. ¿Por qué lo digo? Por el huerto. Yo pienso que ya era suficiente con la tierra creada para el hombre, más que suficiente, pero Dios muestra ese cuidado y ese cariño, esa delicadeza, haciéndole un huertico. Vea, papito, lo que le creé para usted. Vea, aparte de esto, también tengo esto para usted. ¿Cómo trasladamos esto a nuestro tiempo? El cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros, todos los detalles. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros
¿Cómo se alienta nuestro corazón al ver, ay hermano, tan bonito el Señor por esto, por lo otro? Mira esto que acabó de hacer por mí, mira esto que acabó de hacer por mí, aparte de darnos a su Hijo, que era lo más importante. Oremos.